Buenas tardes, 2:20 de este viernes 27 de agosto. Arrancamos Atlántico Noticias con el caos sembrado en los dos atentados perpetrados en Kabul que dejan ya a 110 fallecidos y más de 160 heridos. Ocurrió en el corto tramo de calle que hay entre el aeropuerto y el Hotel Barón, uno de los edificios próximos a los puestos de control de acceso y punto de encuentro de quienes son evacuados. Solo 2 horas después del ataque, el Estado Islámico en el Jorasán reivindicaba su autoría. Más de 100.000 personas ya han sido evacuadas, mientras hoy España da por concluida su misión. De hecho, el Pentágono no descarta que en las próximas horas se puedan dar más ataques contra la población y los soldados. Itziar Pérez. No está descartado. De hecho, las tropas estadounidenses están preparadas ante la amenaza de un posible nuevo atentado en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Recordamos, ayer fallecían 13 soldados norteamericanos y Biden aseguraba que los terroristas tendrán que pagar por ello. Hoy también hablaremos de la situación del coronavirus por distintas partes del mundo. En estos momentos, Estados Unidos registra un nuevo récord de personas hospitalizadas por COVID-19. Más de 100.000 pacientes están ingresados, una cifra que no se veía desde los últimos 7 meses. Y seguimos pendientes también de la evolución de los fenómenos meteorológicos adversos que se están produciendo en el planeta. Al menos 20 personas han perdido la vida por las intensas lluvias que azotan a Venezuela, nieve en el desierto de Chile, mientras el fuego en Bolivia continúa quemando el bosque y en Estados Unidos las llamas arrasan ya el norte de Minnesota. Y en Japón, las autoridades sanitarias anuncian que no se ha registrado por el momento ningún problema de salud en pacientes inoculados con la vacuna de Moderna. Recuerden que el país había bloqueado una partida de las dosis de esta farmacéutica tras detectar contaminación en un envío procedente de aquí, de España. Y pendientes de las protestas que continúan celebrándose en Colombia, entre otras cosas por lo que consideran como una reforma tributaria injusta. Estos movimientos buscan presionar a la aprobación de un pliego de demandas presentado ya al Congreso colombiano. Empezamos ya Atlántico Noticias y lo hacemos desde Madrid, en concreto desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Es uno de los puntos informativos del día, donde se espera la llegada de los últimos vuelos de España procedentes de Afganistán con refugiados. Jonathan Denis, con ello se pondrá fin a la misión de España. Sí, España anunciaba esta mañana que ponía fin a ese plan de evacuación de Afganistán con el rescate de estos 2 aviones que llegarán a lo largo de la tarde aquí a esta base aérea de Torrejón de Ardoz, y en los que han conseguido salir otros 85 colaboradores afganos y también 81 españoles. Son los militares, también los diplomáticos que continuaban en el país coordinando todo este plan de evacuación. Este suceso, este fin a las repatriaciones, sucede después de que ayer, como veíamos al inicio, se perpetrara por el Daesh, por el autodenominado Estado Islámico, esos 2 atentados con los que acabaron con la vida de unas 100 personas y entre las que se encontraba una docena de soldados estadounidenses. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido a lo largo de la mañana una nueva reunión interministerial en el que ha abordado esta cuestión. Pedro Sánchez después ha hecho una comparecencia, ha dicho que es un orgullo de país, que la misión está cumplida, este plan de evacuación que ha conseguido sacar unas 2.200 personas de Afganistán. España da por finalizada la misión de evacuación de afganos con la salida de 2 aviones de Kabul que a primera hora de la mañana aterrizaron en Dubái. A bordo, los últimos 81 españoles que permanecían en Afganistán, entre militares, policías y personal de la embajada. También 4 militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y de la OTAN. Sobre las 5 de la tarde está previsto que llegue un vuelo a la base aérea de Torrejón procedente de Dubái con el personal dependiente de la embajada, el personal militar no de vuelo y el resto de cooperantes afganos. Las Fuerzas Armadas españolas han evacuado en total a 1.900 cooperantes y familiares de España y de otros países como Estados Unidos o Portugal, de la Unión Europea, de la ONU y de la OTAN. Para ello se han realizado 28 vuelos, entre ellos los operados por los Airbus de Dubái a Kabul y los de Air Europa desde el aeropuerto de Haití a Torrejón de Ardoz.
Mientras, las multitudes vuelven a agolparse en los exteriores del aeropuerto de Kabul después del atentado suicida que deja ya a más de 100 fallecidos y 160 heridos. Itziar, ¿cuál es la última hora? Sí, como bien dices, a pesar del peligro que supone para su vida, multitudes vuelven a congregarse por fuera del aeropuerto de Kabul porque sienten que cada minuto que pasa es una oportunidad menos para lograr escapar de la violencia. La situación, lejos de calmarse, es igual o más preocupante. Las tropas estadounidenses ya están preparadas ante el posible nuevo atentado terrorista que puede darse en las próximas horas. Recordamos, ayer fallecían 13 militares estadounidenses y Biden se mostraba seriamente afectado porque dice los terroristas deberán pagar por ello. De aquí al 31 de agosto por ahora prevén no pedir más refuerzos y recordamos también la autoría la reconocía el ISIS-K, el enemigo número 1 de los talibán. Por ello y según los expertos se espera que después de la retirada de las tropas internacionales emerja un auténtico clima de violencia por hacerse con el control de Afganistán. Comenzaba a anochecer en Kabul cuando 2 explosiones se producían en las inmediaciones del aeropuerto. Un atentado suicida en medio de una multitud de gente provocaba una auténtica masacre que acababa con la vida de al menos 85 personas. Entre los decesos, 13 soldados estadounidenses. Más de 160 resultaron heridas. El grupo terrorista ISIS-K reivindica su autoría y lo peor es que las tropas norteamericanas se preparan para recibir más ataques a 5 días de su retirada. We will not forgive. We will not forget. No perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar. Defenderé nuestros intereses y a nuestra gente con cada medida a mi disposición. El presidente Biden asegura que harán pagar a los terroristas. El ejército estadounidense se quedará como tenía previsto hasta el 31 de agosto para evacuar a todos los civiles y cooperantes que sea posible repatriar. Y a pesar de esas 13 bajas confirmadas por el Pentágono, los y las soldados en el terreno no han pedido refuerzos por ahora. El resto de tropas como Francia o Reino Unido adelantan el fin de sus evacuaciones, sobre todo ante el peligro inminente de más atentados. A pesar del riesgo, la Unión Europea pide que se abran vías seguras hasta el aeródromo. Por contra, se abre una cuenta atrás para unas 40 millones de afganas y afganos que ven reducidas al mínimo las posibilidades de huir de la violencia, no solo de los talibanes, sino del resto de grupos armados que, según los expertos, buscarán hacerse con el poder y hacer de Afganistán un pseudo califato. Y cuestión de horas para que se cierre la misión de evacuación en Afganistán tras la ofensiva de los talibanes por parte de España. Vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro país ya atiende a más de 1.900 personas en las instalaciones provisionales que se han creado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Esa será la tónica de los próximos días. Sí, ha sido la tónica durante toda la semana y desde la semana pasada, es decir, las personas van llegando al campamento, al hub, le llaman, ¿no? El punto de encuentro en Torrejón de Ardoz, y de ahí están siendo desplazadas en un periodo entre 48 y 72 horas a plazas de acogida que el sistema de asilo, el sistema de acogida e integración de personas que solicitan protección internacional tiene distribuidas por todo el territorio español. Se está haciendo muy ágil en esos traslados y yo creo que también no solo por la labor del Ministerio, sino también por las entidades sociales que están articulando sus recursos para que eso sea posible en el menor tiempo posible. Más de 2.200 las personas ya que España ha acogido. Ahora empieza, como bien comenta, ese reparto, de los cuales 1.300 han pedido asilo ya en nuestro país. ¿Cómo es el procedimiento? Una persona llega al lugar de acogida, las personas están yendo a los recursos que el propio Ministerio tiene concertados y que gestiona de manera indirecta, principalmente con las entidades sociales, hablamos de entidades como ACSEM, como Cruz Roja, como SEAR, es allí en cada territorio de manera provincial donde la persona formaliza su solicitud de asilo ante la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional del territorio, de la provincia. Comienza su proceso, su entrevista de asilo y muy posiblemente sean emitidos a trámites y su caso será estudiado pues en el plazo que establece la ley de asilo, entre 6 y 1 año. La realidad es que las personas de origen afgano
tienen una tasa de reconocimiento en la actualidad superior al 90%. Y la realidad también es que prácticamente el 100% de las mismas van a adquirir algún tipo de protección, o el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. Ese es el procedimiento en el cual van a estar insertos estas personas a partir de ahora. Dentro de un plan integral de ayuda, ayuda económica, ayuda también de atención psicológica, por supuesto, de idioma para que aprendan español y finalmente pues para que encuentren incluso un trabajo y los niños ser escolarizados, ¿no? Abarca un amplio catálogo. Catálogo muy transversal, es decir, estamos hablando de que comenzamos una acogida en sustancias de necesidades más básicas, de alojamiento, vestuario, manutención, pero a partir de un trabajo multidisciplinar, un trabajo muy transversal, en el que la persona no solo es acogida, sino que también es susceptible de intervención social, de asesoramiento jurídico, atención psicológica fundamental y sobre todo también de formación y empleo para mejorar sus condiciones de empleabilidad, para orientar sus condiciones de empleabilidad y que en un futuro más o menos cercano la idea es que tenga un proyecto de vida autónomo y digno, pero que sea autónomo e independiente de lo que pueden ser las instituciones dentro de ese marco de protección que el refugio te da. ¿Tienen las ONG capacidad para asistir a todas estas personas? La cifra es bastante elevada. En este momento sí, en este momento el sistema de acción e integración de solicitantes de protección internacional en España es un sistema que está dotado, en la actualidad al menos, de las plazas suficientes y de los servicios de intervención y de inclusión social suficientes. Es decir, el sistema está establecido y está orientado para poder dar una respuesta en ese sentido. Y en principio la capacidad de absorber a estas personas que llegan creemos que es posible. Tengamos en cuenta que el sistema tiene alrededor de 10.000, 12.000 plazas de acogida y por tanto el integrar a X personas por ahora, al menos estas 1.900, que no son todas para el Estado español, porque van a ser distribuidas en otros estados de la Unión Europea, porque son personas que colaboraban pues, con el contexto de la Unión Europea en sí o en otros países. Por tanto, yo creo que el sistema puede absorberlo. Lo que el reto está en de qué manera conciliamos la realidad de las personas afganas, cuya evacuación humanitaria de emergencia se está llevando a cabo en estos momentos, se ha llevado a cabo hasta este momento, con las personas que ya estaban dentro del sistema y que van a entrar en el sistema. No olvidemos que estamos experimentando una realidad migratoria con bastante intensidad, principalmente en territorio canario. Claro que sí, señor Lorenzo. Vamos a ver ahora un vídeo, si le parece, del equipo femenino de Afganistán en robótica tras su llegada a México. Allí fueron recibidas por el gobierno nacional. Entre lágrimas, las competidoras de la primera Olimpiada Mundial de Robots contaron la abrupta forma en que debieron abandonar su país. Nos lo cuenta Divaliset Cash. México aceptó a su primer grupo de refugiados de Afganistán, incluido un hombre y 5 miembros del galardonado equipo femenino de robótica, quienes habían huido a Qatar después de que el talibán asumiera el poder en Afganistán. Cuando llegamos a Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotros y dejamos a nuestra familia. Las niñas entre los 15 y 18 años han patentado algunos inventos, incluyendo un detector de minas terrestres y un ventilador de bajo costo hecho con piezas de automóviles. Bueno, realmente pensamos que teníamos que irnos porque no teníamos otra opción, porque servir a nuestro país es simplemente educándonos. El grupo fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aseguró que el país podría concederles asilo o estatus de refugiados. Pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. De acuerdo al portavoz del nuevo gobierno talibán, Sehil Shaheen, las jóvenes no habrían perdido nada quedándose en el país y solo se les hubiese obligado a usar un hijab o pañuelo en la cabeza. Divaliset Cash, Voz de América, Washington. Y aquí, de vuelta a las islas, tenemos que lamentar una nueva tragedia en el mar. Se había localizado una nueva embarcación a unos 500 kilómetros al suroeste de la isla del Hierro, con 27 personas a bordo, pero también varios fallecidos. Arida Marichal, ¿cuál es la última hora? ¿Qué tal? Aún son datos prematuros, pero las primeras informaciones hablan de al menos 4 personas fallecidas y 27 supervivientes en esa embarcación a la deriva localizada a unos 500 kilómetros del Hierro al suroeste de esta isla. Desde ayer se dio la voz de alarma, desde entonces la guardamar Thalía
salió desde el sur de Gran Canaria para dirigirse al rescate en ese punto. Un buque se ha encargado de custodiar a esa embarcación. Estamos hablando de un rescate complejo, no solo por el drama humanitario que supone, sino también por la posición geográfica, la lejanía. El pasado fin de semana, más de 300 personas tuvieron que ser rescatadas en el mar en aguas de Lanzarote. Una lancha neumática con 65 personas en su interior chocó contra un pesquero y varios de ellos cayeron al mar. La tripulación del barco no dudó en lanzarse para socorrerlos. Uno de los migrantes fue encontrado por salvamento marítimo agarrado a una garrafa. En El Hierro este lunes se ha visto una embarcación de grandes dimensiones en los alrededores de la Restinga con 117 personas en su interior, entre ellos una veintena de menores y 3 mujeres, todos en buen estado de salud. Con una diferencia de 24 horas, en Fuerteventura también comenzaban la semana con la llegada de 120 migrantes a bordo de 2 pateras. La primera embarcación precisó asistencia en alta mar, ya que algunos de ellos se encontraban en el agua. Una niña de 3 años tuvo que ser hospitalizada y también un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento. 104 migrantes de origen subsahariano llegaron el sábado al puerto de San Sebastián de la Gomera. Allí permanecieron hasta el lunes a la espera de ser identificados por las autoridades. En esta patera también localizaron 5 menores a bordo. El miércoles, Salvamento Marítimo acudió a auxiliar otra embarcación que fue avistada a 40 millas del sur de Gran Canaria y que fue remolcada hasta el muelle de Arguineguín con 46 personas en su interior. Entre ellos se encontraba un bebé. El pequeño fue trasladado a un hospital junto a su madre y 2 hombres más en delicado estado de salud. Y ese mismo día otras 38 personas llegaron por sus propios medios hasta la playa del Jablillo en Costa Teguise. Todos presentaban buen estado de salud. No corrieron la misma suerte los tripulantes de otra patera llegada a Lanzarote con 28 personas a bordo, 2 mujeres y 2 menores. Llevaban 6 días de travesía. No todos habían sido rescatados. Faltaban otras 11 personas. El dispositivo de búsqueda localizó el cuerpo sin vida de 3 mujeres que fueron trasladadas hasta el muelle de Puerto del Rosario. Pues como vemos, las ONG continúan el arduo trabajo que supone atender la llegada de migrantes y en estos momentos además Cruz Roja ultima en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria un dispositivo fijo de atención para estar preparados una vez arriba en las embarcaciones. Las próximas semanas, con el mar en calma, esta situación previsiblemente será aún más favorable para un aumento en la ruta migratoria hacia Canarias, algo de lo que ya ha alertado ya de hecho SEAR. Juan Carlos Lorenzo, le saludamos de nuevo. Prácticamente estamos viendo que cada día llega 1, 2 pateras a cualquier punto de nuestro archipiélago. Creo que es la realidad que estamos viviendo en un momento temporal durante el año en el que el incremento y la intensidad de la ruta migratoria aumenta. No olvidemos que a fechas de 15 de agosto habían llegado 8.222 personas a Canarias. Para obtener una cifra similar nos tendremos que remontar al año pasado, al mes de octubre. En la actualidad estamos viendo que un mes como agosto y septiembre es un mes que marca una tendencia al alza del número de llegadas. No solo porque las personas, el mar o las condiciones de navegabilidad son mejores, sino también porque la realidad de las propias personas que se desplazan forzadamente sigue siendo cruda, sigue estando recrudecida, es decir, personas que están perseguidas en sus países de origen por conflicto bélico, como por ejemplo las que provienen de Mali, aquellas que no tienen ningún tipo de horizonte vital o situaciones de empobrecimiento, principalmente de Senegal, de Marruecos, etcétera, etcétera, y también las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. Ha sido una ruina para todo el mundo en general. Imaginemos en países en los que el escudo de protección social es prácticamente inexistente. La realidad es que estamos marcando y estamos viviendo un incremento significativo de la ruta en los últimos 10 días, que entendemos o que podemos presumir que podría marcar la tendencia de aquí a final de año, como el año pasado. Un aumento significativo también son las mujeres y los niños que llegan. Estamos hablando de un aumento de un 35%, pero también hay que destacar que suerte los que llegan, porque el número de fallecidos sigue subiendo. Sí, es verdad que hemos constatado un número más significativo de mujeres y de niños, tanto acompañados como no acompañados, y son realidades de especial vulnerabilidad, y también, desgraciadamente, el número de personas que fallecen y que desaparecen. Cifras oficiales, estamos hablando de más de 400 personas. Cifras por organizaciones sociales serias como Caminando Fronteras,
hablamos de más de 2.200 personas. Es intolerable e insoportable que esto se siga sucediendo. Además, hay elementos que también lo explican. Ya no solo la ruta migratoria, lo peligrosa que es y lo dramática, la más mortal del mundo, la más mortífera del mundo, sino también que las embarcaciones que se están utilizando son embarcaciones más frágiles, más precarias, como son las lanchas neumáticas que parten del norte del Sáhara Occidental o del sur de Marruecos. Esa es la realidad. La realidad es que no estamos abriendo, y deberíamos hacerlo, vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida en el mar, cada vez en condiciones más frágiles y cada vez con un nivel de dramatismo mayor. Por tanto, hay que insistir en la misma reivindicación, ¿no? Medidas y mecanismos en los que las personas pueden acceder a un lugar seguro porque para sentirse protegidas o al menos, digamos que dotadas de la dignidad de vida a su proyecto vital, en condiciones en las que las personas no nos estemos jugando o no se estén jugando la vida de esta manera y con este dramatismo que resulta, como decía antes, insoportable e intolerable. La desesperación vemos como cada día se aumenta más en la cara de todos ellos. Canarias cuenta con un plan para atender. ¿En qué situación está ahora mismo? ¿Cuánta es la capacidad que tenemos libre? La diferencia en el año pasado a estas alturas es que en la actualidad las instalaciones, los macrocampamentos del Plan Canaria pues están en marcha y están activos. ¿Contamos con un plan? Bueno, ese puede ser que sea el plan, pero también es verdad que los campamentos tienen para nosotros dos grandes déficits y dos grandes retos que resolver. Por un lado es la dignidad de las personas en ellos y las condiciones en las que son atendidas en los mismos, y dos, la cronificación de las personas en campamentos que están pensados para tener una vida provisional, o al menos para funcionar provisionalmente y no de manera estable. Yo creo que eso es importante, pero también es verdad que hay un elemento que ha formado parte o que se ha introducido en las políticas migratorias, y son los traslados. Cuando hablamos de traslados ágiles, seguros, responsables, periódicos y estables en el tiempo de Canarias a Península, es cuando hemos experimentado una oxigenación o al menos una no sobredimensión de la realidad. Actualmente los campamentos, sin saber exactamente el número de personas que viven en ellos, o las plazas de atención humanitaria de emergencia, mejor dicho, están en una ocupación bastante baja, porque esos desplazamientos y esos traslados a la península se están llevando a cabo, y además no solo desde el punto de vista organizados por el Ministerio, sino personas que tienen un título habilitante para hacerlo, pueden desplazarse perfectamente y lo están haciendo de una manera regular. Pero no con esto basta. O sea, tenemos que tener una visión mucho más amplia de las políticas migratorias, en el que no tengamos esa concepción de campamentos para alojar a personas, para acoger a personas, retener a personas y ver a quién elijo o no para poder ser desplazado porque es colectivo de especial vulnerabilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, y yo creo que ha habido tiempo para oxigenarnos y para pensar en nuevas iniciativas y nuevas propuestas que permitan una visión mucho más amplia y mucho más de mirada larga de las migraciones. Muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias por atendernos, por darnos esas pautas, y estaremos pendientes a las próximas semanas. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando de otros asuntos, porque las personas evacuadas del edificio derrumbado en Peñíscola, en Castellón, ya han podido volver a sus casas a recoger los enseres, una vez que ya ha finalizado el rescate de las víctimas del edificio que colapsó. En total, 2 fallecidos y un herido de la misma familia. Los vecinos estuvieron acompañados por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Las causas del derrumbe aún se desconocen, pero todo apunta a un desgaste en un muro de carga. Estábamos dentro, mi hermano y yo, con los 4 niños. Y nada, salimos por el balcón, que estaba a ran de calle. La escalera que cogíamos siempre, que era la de mano izquierda, ya no estaba. Y por la derecha, pues corriendo, estábamos al piso de arriba de todo. Ir bajando rápido, se hizo eterno. Un fallo en el saneamiento interior del edificio ha hecho que un muro de carga se deteriore, y ese muro de carga, cuando ha colapsado, pues ha hecho que colapse parte del edificio. También fue una tragedia el derrumbe del edificio de Miami, que acababa con la vida de casi 100 personas. Ahora toca investigar las causas del desplome y aprender de los errores. La investigación servirá para mejorar la seguridad en estructura de los edificios en todo el país. El equipo designado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología está preparado para investigar y determinar por qué se derrumbó la torre en Surfside el pasado 24 de julio, provocando la muerte de 98 personas. El director del instituto, James Olthoff, destacó que esta es la 5ª investigación que la agencia federal realiza desde su creación.
Comprender la causa técnica o las causas de este colapso y utilizar esa información para hacer que los edificios sean más seguros en Estados Unidos. Queremos asegurarnos que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir. La historia del edificio, la composición de los materiales, la ingeniería estructural, la conservación de la evidencia y la ingeniería geotécnica son las 5 divisiones integradas por los 14 expertos a cargo de la indagatoria, dijo Judith Mitrani Reiser, líder de la investigación. Hemos formado un equipo de ingenieros forenses, investigadores, académicos e investigadores federales con experiencia en distintas disciplinas. El director de la agencia destacó que en investigaciones previas, además de encontrar las causas, se han logrado cambios normativos. En códigos de construcción, normas y prácticas y respuesta a comunicaciones de emergencia. La investigación abarcará desde la construcción del edificio hasta su demolición, y el equipo prevé rendir informes parciales. La experta destacó que no publicará ningún hallazgo preliminar hasta que finalicen la investigación y en indagatorias previas se han tardado de 2 a 6 años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y Haití sigue recuperándose del terremoto que a principios de este mes mató a más de 2.000 personas y dejó cerca de 12.000 heridos, destruyendo además decenas de miles de hogares. La ayuda internacional sigue llegando. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional enviará ayuda por valor de $32 millones al país caribeño. Y al menos 20 personas han perdido la vida por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en Mérida, Venezuela. Los ríos se desbordaron en pocos minutos y se produjeron varios deslizamientos de tierra que sepultaron centenares de viviendas. Días después siguen trabajando para recuperar lo poco que les queda. Las calles siguen bajo toneladas de escombros. Formando cadenas humanas, intentan sacar el barro de las más de 1.200 viviendas destruidas, hogares que han quedado sepultados bajo piedras y barro. Lo único que pude fue correr hacia la parte de atrás, y que es un poco más alto, y resguardarme allí hasta que todo pasara. Mucha pérdida de casa, personas que perdieron sus casas, sus enseres. Al menos 20 personas han perdido la vida y 17 continúan desaparecidas. No tenemos ni moral prácticamente para decir lo que sentimos, no nos sale de corazón, no nos sale todavía porque es que está reciente. En el caso mío, pues perdí 3 familiares. En Bolivia, ante la desesperación, los ciudadanos con baldes intentan frenar el avance del incendio, y es que los bomberos no dan abasto para atender todos los flancos activos. Las llamas se acercan peligrosamente a las viviendas. Está entrando uno de Brasil, un fuego más grande, que allá sí es más incontrolable porque es una pampa, y esto también que es pura pampa, como ustedes ven, mire, de aquí esto ya no se puede controlar. Mientras la solidaridad se transforma en camiones cargados de botellas de agua que llegan a las zonas afectadas. Es un líquido elemento que lo necesitamos mucho. Varios incendios continúan sin control en Estados Unidos. En Minnesota, las llamas han arrasado un bosque nacional. Y en California, el incendio Caldor sigue avanzando sin control hacia varias zonas residenciales tras quemar más de 55.000 hectáreas. En cambio, en Chile disfrutan de una nevada en pleno desierto de Atacama, un fenómeno que se produce cada 3 años. Para mí maravilloso, tengo 30 años y es primera vez que conozco la nieve. Una maravilla de la naturaleza. Según los expertos climáticos, es inusual que nieve a finales de agosto. Las nevadas en el país son más comunes entre junio y julio. Y después de varios días cerradas, vuelven a reabrir las playas en el Mar Menor. El ayuntamiento había clausurado varias zonas de baño tras aparecer miles de peces y crustáceos muertos en la orilla. Sanidad Pública ha analizado las aguas y no ha encontrado muestras de contaminación. Por lo tanto, considera que son aptas para el baño. Las autoridades públicas, por su parte, han anunciado que mantendrán un dispositivo de limpieza y vigilancia para garantizar la seguridad de los bañistas. El consistorio ha solicitado reunión con el gobierno de Murcia y el central para abordar una estrategia de recuperación del Mar Menor. Al principio parecía que estaban más limpios, que estaban muy transparentes, pero una vez que vas entrando para adentro, que está totalmente verde y hay muchos restos de algas, de suciedad, está sucia. Esto es indignante. Lo que verdaderamente sorprende es que no se implique el gobierno en una joya geográfica como es el Mar Menor. Yo no veo que haya mejorado. La orilla sí, pero la orilla está clara porque el fondo es marrón.
Ya hablamos ya del coronavirus. En estos momentos la situación de la pandemia en Canarias nos deja cifras como que el 40% de los jóvenes de entre 12 y 19 años están inmunizados y el 75% de la población diana ya está protegida gracias a las vacunas. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, está en las islas y ha aprovechado para visitar la Vacuagua. Elena Díez, cuéntanos. Pues sí, de las primeras cosas que ha hecho la ministra Carolina Darias ha sido agradecer la implicación de todos los jóvenes canarios a la hora de acudir a la llamada de la vacunación. Lo ha dejado bien claro, la vacunación es el presente y el futuro para acabar con este virus. De ahí que se ofrezcan facilidades a la población, como por ejemplo esta Vacuagua, un punto itinerante que se va moviendo por diferentes territorios, por diferentes municipios de Gran Canaria y Tenerife, para facilitar que todas las personas accedan a la vacuna. El objetivo sigue siendo el mismo que el del principio, conseguir la inmunidad de grupo para tener y poder conseguir la inmunidad. Ya hemos conseguido el 70% de la población mayor de 12 años, la llamada población diana, que es la que en este momento es susceptible de vacunar. Y ya estamos en un 68% de la población INE, en este caso, para alcanzarlo. Pues vamos ahora a conocer cuál es la realidad que se está viviendo en el interior del Hospital Insular Materno Infantil y para ello saludamos a Mercedes Prieto, que es directora médica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos en cuanto a pacientes COVID se refiere? Pues hasta ayer le hubiera dicho que estábamos mejorando, pero con la llegada ayer de, como ya han comentado, de las pateras, volvemos a estar en pico asistencial otra vez, con 80 pacientes en distintos estadios de la infección COVID ingresados en este momento en el hospital. ¿Eso significa riesgo alto para la isla de Gran Canaria? A ver, nosotros hemos notado una disminución en el número de ingresos que ayer no se cumplió, pero por las circunstancias de la migración de población foránea solo tuvimos 4 ingresos, con lo cual notamos una leve mejoría en el número de ingresos y en la ocupación de UMI, que bueno, todavía está llena, pero ya no con los niveles que teníamos hace una semana, ¿no? Pero claro, estos pacientes que nos llegan también migrantes, que algunos también son positivos, pues nos ocupan espacios en el hospital y nos aumenta el número de pacientes a los que hay que atender, algunos COVID positivos y otros altamente sospechosos, claro. Vemos en estas últimas semanas, en estos últimos días, como el número de contagios empieza a descender y cambia el perfil del paciente. Seguimos siendo con pacientes que no han querido vacunarse de la COVID-19, pero es verdad que la edad cambia, ya que se empiezan a producir contagios en el entorno familiar y vuelve a incrementarse la edad de los pacientes. No sé si eso también está pasando ahí en el Hospital Insular Materno Infantil. Seguimos la pauta de todos los demás centros, ¿no? Empezamos a ver ingresos en pacientes jóvenes, incluso algunos muy jóvenes, y ahora está aumentando la edad media de los pacientes que ingresan, mayoritariamente no vacunados y que requieren en muchos casos de cuidados críticos, cuidados intensivos, y además con estancias mucho más prolongadas en las unidades de críticos que los pacientes más jóvenes, por supuesto. Señora Prieto, y especial atención también ese llamamiento a la vacunación a las mujeres embarazadas. Esta semana lamentábamos el fallecimiento de una mujer ahí en Gran Canaria. ¿Cuál es la situación? Ahora mismo, desgraciadamente, seguimos teniendo gestantes infectadas, exactamente 2, y una de ellas está precisando cuidados críticos. Y sí, insistir en que es gente joven, en que es gente vulnerable y que deben, dentro de lo que cada uno considere, por supuesto, pero los sanitarios recomendamos la vacunación bajo criterio médico, por supuesto. La recomendación de la vacunación, y da igual en el momento de la gestación en la que se encuentren, ¿verdad? Efectivamente. Es importante incidir en ellas porque estamos viendo esos datos. No sé cuánta es la ocupación, el número de plantas que tiene el Hospital Insular. Ahora mismo tenemos 3 plantas destinadas a COVID. Ya le digo que ha mejorado un poquito la situación. Teníamos 4 hasta hace una semana. Tenemos 3 plantas destinadas a COVID, 2 de ellas con 40 camas y una con 30. Y bueno, no estamos totalmente llenos, pero tenemos que seguir teniéndolas abiertas porque hay pacientes ingresados en ellas.
Extremar las precauciones al máximo, no hay que bajar la guardia a pesar de ver cómo los contagios están bajando, y hablamos de recomendaciones para las mujeres embarazadas de vacunarse, pero es una recomendación a la población en general. A todo el mundo y siempre acompañada, que es importantísimo, de la distancia social, del uso de mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia, lavado frecuente de manos y limitar los contactos sociales a lo que marca la autoridad sanitaria. Todo contribuye a que disminuya el número de infectados y, por lo tanto, que el sistema sanitario no se colapse. Pero todo, no podemos olvidarnos de que yo soy sanitario, soy médico, estoy vacunada y sigo llevando mi mascarilla, ¿de acuerdo? Todos tenemos que complementar todas las medidas. Pues Mercedes Prieto, directora médica del Hospital Insular Materno Infantil, gracias por contarnos cuál es la última hora desde ahí, desde el hospital. Gracias a ustedes, muy amables. Y tras recibir la autorización de la Agencia del Medicamento Española, la vacuna desarrollada por los laboratorios IPRA ha comenzado ya su ensayo clínico. 6 de los 30 voluntarios de esta primera fase del ensayo ya han recibido la primera dosis de la fórmula. Según los investigadores, estas personas han tenido algunos efectos secundarios leves y ninguno relevante. En esta primera etapa se intenta determinar tanto la seguridad y no la eficacia de la vacuna. En los próximos meses se irán incorporando más voluntarios. Hasta el momento se han presentado más de 400 personas ya. Sí que ha habido algún efecto adverso, pero leves, o sea, grado 1 o 2, que es lo que se espera de normal con cualquier vacuna. Y la dosificación, bueno, es una vacuna que se pone a los 0 días y a los 21 días una segunda dosis. Se plantean 3 dosis diferentes, esto basado en estos resultados preclínicos, y se va avanzando lentamente. Entonces, un grupo de voluntarios recibirá la dosis más baja. Si todo va bien, continuaremos con la siguiente dosis, y hay un tercer grupo que recibe una dosis aún más alta. Y las autoridades sanitarias de Japón no han registrado por el momento ningún problema de salud en pacientes inoculados con la vacuna de Moderna. El país había bloqueado una partida de las dosis de la compañía tras detectar contaminación en uno de los envíos procedentes de aquí, de España. Japón no detecta problemas de salud vinculados a las dosis retiradas de Moderna de un lote contaminado procedente de España, según informó este viernes el Ministerio de Sanidad. Las autoridades continúan investigando las causas de la presencia de impurezas observadas en 39 viales de la vacuna de Moderna, lo que le llevó en la víspera a bloquear por precaución 1,63 millones de dosis que iban a ser utilizadas o se habían inoculado ya a algunos pacientes. El ministro nipón de Sanidad, Norihisa Tamura, pidió a Moderna y a la farmacéutica que distribuye sus vacunas en Japón que tomen medidas para que no vuelva a suceder y hallar la causa pronto. El país asiático tiene previsto seguir contando con los suministros de Moderna procedentes de España, que es el principal proveedor de Japón de la vacuna de la farmacéutica estadounidense. La mayoría de los lotes bloqueados se habían distribuido ya en centros de vacunación masiva de Japón, empresas y otros organismos a cargo de la inoculación, mientras que una parte de las vacunas había sido empleada en pacientes. Las autoridades niponas conservan por ahora los lotes en cuestión a la espera de los resultados de la investigación, para determinar si podrían usarse o si conllevarían algún riesgo sanitario. Y Estados Unidos ha registrado un nuevo récord de personas hospitalizadas por COVID-19. Más de 100.000 pacientes están ingresados, una cifra que no se veía desde los últimos 7 meses. Nos lo cuenta José Pernalete desde Miami. La crisis en Estados Unidos por coronavirus complica la disponibilidad de ingresos en los hospitales. Según cifras del Departamento de Salud, actualmente hay más de 100.000 pacientes en camas hospitalarias a lo largo de toda la nación, una cifra que supera los registros durante los últimos 7 meses. Esto ocurre mientras se producen protestas contra la obligación de vacunar a profesores tras el comienzo de clases presenciales. Trabajamos para el Departamento de Educación y nos dicen que no podemos ir a trabajar a menos que estemos completamente vacunados y trabajemos todo el año sin una vacuna. Nuestros hijos estaban protegidos, usamos máscaras, socialmente distanciados, hicimos todo lo que pidieron y estábamos bien. Así que ahora nos están cambiando las cosas y estamos enojados y no queremos hacerlo. No obstante, una encuesta de la agencia de noticias AP y la Universidad de Chicago contabiliza que la mitad de los estadounidenses favorecen los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo. Una estadística que contrasta con los padres que se han manifestado en algunas ciudades contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas. La gente sabe lo que es correcto para ellos y lo que es correcto para su familia, y esas decisiones nos han sido arrebatadas. Tuvimos muchas discusiones nosotros como familia en el camino hacia aquí esta mañana sobre la libertad de tomar decisiones.
Anoche mi hijo se fue a la cama y me dijo, papá, ¿por qué alguien más me dice qué hacer cuando se supone que soy responsable de mi propia alma? Datos oficiales revelan que el índice per cápita de ingresos hospitalarios de estadounidenses menores de 29 años se ubica en la cima más alta de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cambiamos ahora de tema, nos vamos hasta Nigeria. Allí otro grupo de estudiantes secuestrados en mayo en Tejina han sido liberados. Es la segunda liberación que se produce esta misma semana. Estas son las primeras imágenes de este grupo de alumnos puestos en libertad por hombres armados tras permanecer ya 3 meses secuestrados. La liberación por parte de los 136 estudiantes fue confirmada por un funcionario del gobierno nigeriano. Y no cesan las protestas en Colombia, entre otras cosas, por lo que consideran una reforma tributaria injusta. También sindicatos y profesores han salido a la calle en busca de mejoras tanto en los planes de estudio como en el propio mantenimiento de los colegios. También se han producido disturbios y enfrentamientos con la policía. 16 personas fueron detenidas por actos vandálicos o bien por atentar contra los cuerpos de seguridad. Nuevamente la inconformidad se hizo sentir en las calles de Bogotá. En esta ocasión, la participación fue mucho menor que en jornadas anteriores. Eso sí, los motivos para protestar sobraron. Un gobierno que hoy a los bancos le está dando los dineros que pertenecen a las microempresas y a los ciudadanos como usted o yo para poder sobrevivir en pandemia. Que estamos inconformes con todas las políticas del Estado. La corrupción, dicen ellos que no cabe la corrupción, no cabe más porque todos son corruptos. Miramos todos los ministros y el presidente y quien lo dirige. Entonces, y también con la reforma tributaria que nos quieren clavar de nuevo. El común denominador fue una movilización pacífica, organizada. Trabajadores, centrales obreras, estudiantes marcharon. Porque soy docente, porque estamos en unas condiciones en las cuales estamos peleando y defendiendo los derechos de nuestros estudiantes. El punto de llegada será la Plaza de Bolívar. Y en Times Square, Nueva York, han instalado una noria de casi 35 metros de alto para reactivar la economía de la ciudad. Durante 12 minutos, los clientes y turistas que visiten la zona podrán disfrutar de las vistas desde esta atracción instalada en pleno centro de Manhattan. Según los promotores del proyecto, la idea es recuperar la alegría de la infancia después de estos meses de pandemia. Las primeras 100 personas podrán disfrutar de la noria completamente gratis. Y cualquier sitio es bueno para practicar ballet. Es al menos lo que han demostrado la delegación bielorrusa en los Juegos Internacionales del Ejército que se está celebrando en Moscú, en Rusia. Así como van a ver, encima de un tanque, 2 parejas solistas del ballet imperial ruso demuestran sus habilidades al ritmo del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. El biatlón de tanques es una disciplina militar creada por el Ministerio de Defensa ruso para perfeccionar las habilidades de la tripulación. Pues terminamos aquí Atlántico Noticias y nos vamos a despedir hoy, como cada día, con el ritmo del cantante español que popularizó la música y el ritmo gitano en toda España, Peret. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento. Falleció tal día como hoy, en 2014, en Barcelona, debido a un cáncer de pulmón. El artista logró adoptar parte de su cultura con la denominada rumba catalana. Con su tema El Muerto Vivo, les decimos adiós. Llega ya toda la actualidad del día con Paco Luis Quintana en el Telenoticias 1. Volvemos el lunes, disfruten del fin de semana. Adiós. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, que chévere.